Voy a invitar a ir en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Evangelio donde estamos teniendo nuestra serie de sermones, de mensajes. Marcos, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 21. Dice así, versículo 10 al versículo 21 dice: y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos, de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Oramos. Amado Dios, ruego que me ayudes, Padre, a poder compartir tu palabra, poder mostrar las verdades divinas que hay en estos pasajes contenidas, para que sean de provecho para nuestras almas, Señor. Te pido que me uses a mí, siervo inútil. Te pido, Padre, que estés guardando mi voz, que seas tú el que hables a través de mí. Ayúdame, Padre, te lo ruego. Y también te pido que estés obrando en los corazones de cada uno de los oyentes en esta mañana, Padre. Que tu palabra sea sembrada y produzca frutos, Señor, para provecho en sus almas. Por favor, te lo ruego, te amamos, en nombre de Jesús. Amén. Nuestro título en esta mañana es: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y nuestro tema es: guardaos de la levadura. La levadura en la masa hace que la masa aumente su volumen, pero también, más allá de aumentar su volumen, acelera su proceso de descomposición. El pan hecho con levadura va a aumentar su tamaño, haciendo que sea de inferior calidad y duración. La levadura, espiritualmente hablando, está comparada con el pecado. Cuando hablamos de la levadura, hablamos del pecado, hablamos de aquellas influencias pecaminosas, aquellas influencias que afectan nuestras vidas para mal y nos contaminan. Así que el creyente y la levadura, el pecado y las malas influencias no deben coexistir, porque un poco de levadura va a contaminar y a pudrir por completo la vida del creyente. Te va a contaminar. La pregunta es: ¿estás teniendo amistades tóxicas, malas, corrompidas del mundo, que están contaminando por completo tus conductas como creyente?
Estás escuchando y participando de enseñanzas de otras iglesias, de otros predicadores que no son de tu misma fe y práctica, sino que son más liberales aún, perjudicando en todo tu carácter cristiano, porque eso afecta a tu carácter cristiano. Estás reteniendo formas, estás reteniendo prácticas y ritos para alcanzar el favor y la gracia de Dios. Hacer eso destruye tu fe y tu confianza en el Señor, en el Salvador, en el lugar en el que debe estar. Así que hay levadura en tu vida. ¿Cuánto se ha leudado? Si hay algo allí que está contaminando, que está pudriendo tu corazón, ¿cuánto ya se ha inflado? ¿Cuánto se ha hinchado? Guardaos de la levadura. Cuídate de ella, porque ella es cancerígena, es como el cáncer. Una vez que se expande, es difícil controlarla. Es difícil frenarla. Es difícil pararlo. Así que en esta mañana el Señor hace un llamado de atención a cada uno de nosotros frente a la levadura de los fariseos, la levadura de los herodianos y la levadura de los saduceos. Versículo 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, dice, vino a la región de Dalmanuta. Jesús había estado en territorio gentil por bastante tiempo, por algunos meses, predicando y haciendo grandes milagros. La semana pasada estuve hablando justamente que Jesús se detuvo en la región de Decápolis y allí realizó por segunda vez el milagro de la multiplicación de los panes. Y alimentó a 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, en un total aproximadamente de 12,000 personas. Luego de esto dice que se va hacia otra región. Según Marcos nos dice a Dalmanuta. Pero esa región no se encuentra. No la podemos encontrar. Así que en Mateo, en el mismo pasaje paralelo que Mateo, en vez de decir Dalmanuta, dice Magdala, dice Magdala, y Magdala sí se la puede localizar cerca de Capernaum, allí en Galilea, cerca del río Jordán. Así que muy posiblemente allí era a donde se había dirigido. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y presten mucha atención porque esto es sumamente importante. Ahora Jesús, estando en esta región, dice que vienen los fariseos y entendamos que los fariseos no venían para ser evangelizados y para aprender y seguir al Mesías, sino que ellos venían para tentarle. Ellos venían para discutir, ellos venían para probarle a Jesucristo. Tal es así que dice que venían pidiéndole señales del cielo. Señales del cielo. Ellos ahora querían que Jesús hiciera un milagro extraordinario que confirmase su autoridad, que probara que él verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvar a la humanidad de los pecados. Ellos querían ver por medio de obras visibles el poder de Dios obrando. Lo interesante es que ellos vienen pidiéndole señales del cielo, porque ellos pensaban que los milagros o las señales terrenales podían ser imitadas o reemplazadas también por los demonios. También como lo hicieron aquellos magos en la corte de Faraón. ¿Recuerdan cuando Dios lo manda a Faraón a liberar al pueblo de Israel? Y Faraón tenía
allí unos magos que imitaron y representaron el mismo milagro que Moisés hacía. Pero ahora, un milagro del cielo era un milagro que solamente Dios podía hacer y no podía ser replicado por nadie. Ahora, Jesús ya había hecho y manifestado en público su poder, no solamente en Israel, sino aún más allá de los límites de Israel. Él había sanado a cojos, a leprosos, a sordos, a mudos, a ciegos, a endemoniados. Él había resucitado muertos, etc. Y no hacía mucho tiempo, estos mismos hombres, habiendo visto los milagros y el poder de Dios, ellos le dijeron, todas estas cosas tú las haces por el poder de Belcebú. Por el poder de Belcebú. Por lo tanto, ahora vienen y le dicen, queremos ver todos esos pequeños milagros que tú vienes haciendo, levantar muertos, ese milagro de levantar a un cojo, ese milagro de sanar una ceguera. No, quiero ver un milagro del cielo. Yo quiero ver que hagas descender pan del cielo. Hagas descender maná como lo hizo Moisés. Quiero que tú hagas descender fuego del cielo. Quiero que abras el mar rojo en dos. Quiero que derribes los muros de Jericó. Quiero que detengas el sol. Quiero ver obras de Dios. Pero esta no era la primera vez que estos hombres venían demandando señales. Y déjenme decirles unas cosas. Estos hombres venían demandando señales del cielo, pero eran simplemente excusas. Era una forma de camuflar su rotunda incredulidad. Ellos estaban negados a escuchar y a creer que Jesucristo era el Mesías. No importa si Jesús hacía descender las montañas, si Jesús hacía que lloviera pan, si Jesús hacía algo extraordinario, no importaba porque ellos no iban a creer. Ellos no querían creer. Y esto lo hicieron en repetidas ocasiones. En Juan 2 dice que los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras que tú vienes con autoridad? En Mateo capítulo 12, los fariseos y los escribas se le acercaron y le dijeron, maestro, queremos ver de ti una señal. Ahora, lo maravilloso es que mientras estos hombres con corazones endurecidos como piedra, que venían a pedirle a Jesús señal del cielo, otro fariseo llamado Nicodemo viene por la noche a Jesús y le dice, maestro, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Sabemos que tú eres de Dios. Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo puede ser? El problema estaba en el corazón. El problema estaba en ese corazón. Estos habían endurecido voluntariamente su corazón contra toda verdad revelada del cielo para ellos. Porque ellos querían una manifestación del cielo, pero la tenían presente. Jesús era la misma manifestación del cielo, pero ellos no la veían. ¿Qué mayor manifestación que ver al Mesías, al Salvador, al Redentor, al mismo Dios hecho hombre, encarnado en la tierra? No la iban a aceptar. Ahora, ¿cuántas personas vienen a la iglesia con un mismo corazón que estos fariseos? En esa misma situación, vienen a Jesús, pero no con intenciones de ser enseñados, con intenciones de aprender, con intenciones de que su corazón sea moldeado, sino que vienen con intenciones farisaicas, queriendo ser maestros, queriendo enseñar, queriendo mostrar superioridad, ser teólogos y discutir por todo. Muchos vienen así hoy en día. Es algo actual. Algo actual.
No hace mucho tiempo me escribió un muchacho, me escribe un mensaje y me dice, ¿cuándo tienen reuniones de debates? Le pongo, disculpame, no tenemos debate, pero te paso las reuniones si quieres venir a las reuniones. Me dice, ¿y podemos debatir en las reuniones? Le digo, no, disculpame, en las reuniones escuchamos el mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Pero qué? ¿Yo tengo que seguir lo que vos me decís? Le digo, disculpame, yo no sé cuáles sean tus intenciones con las que quieras venir a la iglesia, pero vos no tenés que seguir lo que yo digo. Vos tenés que seguir lo que Dios dice. Escucha lo que yo digo y luego examínalo detenidamente en tu casa como lo hacían los hermanos de Berea. Luego examinen ponerlo en práctica. Pero ese es el pensamiento de muchas personas. Yo soy maestro, voy a enseñar. ¿Con quién voy a discutir? ¿A quién le voy a enseñar? ¿Qué cosa te puedo manifestar? ¿Qué cosa nueva te voy a revelar? No vas a enseñar nada nuevo, amigo. Ya está todo dicho. No hay nada nuevo. Pero ese es el pensamiento que hoy en día circula. El conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. Y esto se esparce y se introduce en las iglesias. Además, tengamos cuidado de no ser llevados por las corrientes, aún así, de este mundo, comenzando a querer ver las señales de Dios. Porque muchas veces nos rodeamos con gente, pero y si Dios existe, que muestre, y si Dios, y nosotros nos empapamos de todas esas cosas y decimos, y si Dios que muestre. Y empezamos a pensar quizás como Gedeón, y le decimos, y si pongo el vellón, Señor, Y empezamos a querer demandarle al Señor señales. Pero déjame decirle que el Señor no está obligado a darnos más revelaciones especiales. El pedir revelaciones del cielo, eso viene del infierno. Porque la revelación el Señor ya nos la ha dado. Como en Lucas capítulo 16, cuando estaba allí el rico quien descendió a la condenación y le grita a Abraham, que lo veía en el otro lado, en el seno de Abraham, y le dice, Abraham, envíalo a Lázaro para que vaya a los vivos y les predique a mis hermanos, que tengo 5, para que ellos no vengan al mismo lugar que yo. Abraham les dice, a Moisés y a los profetas tienen que le oigan a ellos. Y esto es una comparación de lo que estaba sucediendo con Jesús y con los fariseos. Es algo similar. Los fariseos venían diciéndole a Jesús, danos señal del cielo y vamos a creer. Y Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo, yo soy la señal del cielo. Si no creen a mis palabras, ¿qué puedo mostrarles? Este hombre que estaba en la condenación, allí levantando los ojos en el lugar de tormento, le dice a Abraham, no, pero padre Abraham, entiéndeme un segundo, escucha, piensa conmigo, razona, piensa lo que sería. Si se levanta uno de los muertos, que está muerto, se levanta y le golpea la puerta y les predica y les dice, ellos se van a convencer y no van a seguir por el mismo camino que yo. Y Abraham responde así, ternura mía. A Moisés, el profeta, si no atiende a las palabras de ellos, no importa si alguien resucita, no importa qué señal del cielo, no importa qué señal del cielo aparezca, no van a creer. Porque tienen esto. Amigo mío, si tú estás hoy aquí y aún no conoces a Jesús, deja de demandar señales. La señal ya fue hecha, ya fue dada, y esa señal es Cristo Jesús, el Dios del cielo que descendió a morir en tu lugar y por mí, para que tú puedas ir al cielo. Él es el pan de vida. En Apocalipsis dice, si alguno quiere, venga. Venga.
venga y beba gratis. Puedes tomarla, pero deja de demandar. Si no crees a las verdades escriturales, entonces no vas a creer por ninguna otra cosa que Dios pueda presentarte. Si Jesús hubiese hecho cualquier milagro que estas personas le estaban demandando allí en ese mismo momento, estos hombres no hubiesen creído. Así que así andan muchos en nuestros días. Muchos andan así y Dios dice, guardaos, guardaos de todo este movimiento, guardaos de todas estas cosas, guardaos de la levadura, guardaos del pecado, guardaos de las malas influencias, porque eso hoy prevalece. Eso hoy está patente y visible en todas las iglesias. Y la ironía de todo esto es que en un futuro estas personas que demandan señales de Dios, un día verán. La verás, amigo. ¿Quieres señal de Dios? No quieres creer a la palabra, pero ¿quieres señal de Dios? Déjame decirte que un día verás la señal de Dios. Cuando el Hijo de Dios regrese, sabrán que, ahí sabrás verdaderamente que Él era el Salvador de tu alma. Pero el problema es que para estas personas será demasiado tarde. Ya no habrá tiempo. Lejos estarás de su gloriosa presencia. Ahora es el tiempo, ahora es el momento de venir a Jesús. En fe, en arrepentimiento. ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué más puedes ver que lo que el Señor nos ha dejado revelado en la palabra y en toda la magnífica creación, como dice Romanos capítulo 1? Dios manifiesta y se hace visible a toda la creación por medio de las cosas hechas. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más? Jesús se ha presentado. Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No es de sorprenderse que el Salvador gimiese en su espíritu. Si había una generación que estaba siendo claramente beneficiada y bendecida, era esa generación que estaba ahí con Jesús demandándole señal. No había generación más bendecida que esa que estaban viendo todas las obras milagrosas de Jesús. Pero eran ciegos a la más clara evidencia de que había aparecido el Mesías. Por lo tanto, el Señor dice que gimió en su espíritu. Y este gemir nos da el sentido de un sufrimiento, un profundo dolor, y aún así una desesperación por estos hombres. Ponerse mal de decir, ¿cómo puede ser? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que darle a esta generación impía, maligna? Estoy aquí entre ellos. ¿Qué más tengo que hacer? Por lo tanto, dice, ¿por qué piden señales? ¿Por qué me demandan señales? Jesús dijo en Mateo, no está acá, en el paralelo, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y el Señor aún así sigue siendo bueno, porque dice, no les voy a manifestar más nada. Ustedes me están demandando algo, no se lo voy a dar porque ya tienen demasiado, pero aún queda algo más que les voy a manifestar. Y aún ahí podrán ver que verdaderamente esta es una señal del cielo. Y le dice la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás estuvo 3 días en la boca de un pez y luego fue sacado a tierra nuevamente. Así el Señor Jesucristo iba a estar
3 días en la oscuridad de la muerte y de la tumba, para luego salir victorioso de ella con poder, venciendo la muerte, el pecado y al diablo. Para luego decirles: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la van a condenar. Los de Nínive un día se van a levantar y les van a condenar a todos ustedes que están demandándome señal. ¿Saben por qué? Dice, porque ellos se arrepintieron. ¿A las señales? No, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, yo de Jonás. Jesús les dice, esas personas de Nínive, todas estas personas se arrepintieron de sus pecados sin ver señal alguna. Se arrepintieron solamente con la predicación de Jonás, de un hombre, un hombrecito, que encima estaba enojado y no querían ni hablarle. Pero las personas se arrepintieron. Y yo a ustedes, dice, que vengo y les hago todas estas maravillas. Me manifiesto y les predico la palabra. Así no quieren creer. Contra ustedes se levantan. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Esta palabra dejándolos significa más que un mero cambio de lugar. No es simplemente que Jesús agarró y se fue como en muchas otras ocasiones, que se levanta, se va, pero luego vuelve en su misericordia y en su amor, en su gracia infinita. Sino que por etimología y por uso está queriendo decir que la idea de un abandono, eso es lo que está diciendo. Los abandonó, los dejó solos, los entregó a la incredulidad sin esperanza, partió de allí y se fue de ellos. Los entrego allí, me voy. MacArthur dijo, sabiendo Jesús que los fariseos y los saduceos no creerían por más señales que les diese del cielo, los abandonó a sus propios engaños farisaicos. Váyanse. Hasta acá llegó la misericordia. Hasta acá llegó la oportunidad. Hasta acá. Puede que sea así también contigo. Puede que sea así también contigo. Y el Señor diga de la misma manera, y dejándolo, el Señor diga, te dejo, amigo. Si tú no quieres creer a mi palabra, si tú no quieres creer a mi persona, a mi sacrificio, a todas las señales que yo te doy, si tú no quieres creer, entonces te espera solo un destino, el infierno. Eso es lo que le decía, versículo 14. Y ahora empieza a acontecer algo extraño. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora, luego de que Jesús dice que dejándolos volvió, se fueron hacia otro lugar, se suben a la barca y se empiezan a ir. Pero sucede que mientras están en la barca, dicen, pancito, nos olvidamos los pancitos, nos olvidamos la comida. Se habían llevado, dice el versículo, sino un pan consigo. Tenían solamente, podemos decir, una redoma, una varillita, como hoy la vamos a dar, una varillita para 13 personas que estaban allí en la barca. Y en medio de esta escena, en la que ellos dicen, ¿qué dice ahora el Señor? ¡Nos las mandamos! En medio de eso, versículo 15, dice Jesús, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura
de los herodianos o de los Herodes. Ahora, el Señor, ahora vamos a ver la implicación en todo esto, pero el Señor simplemente le estaba diciendo, tengan cuidado, chicos, tengan cuidado de las enseñanzas y de las influencias malignas. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo. La Biblia, cuando habla nuevamente de la levadura, habla como de un tipo de mal que se extiende lenta, silenciosamente y afecta todo. Y Jesús le estaba diciendo, guárdense de esa levadura que entra silenciosamente, es un poquitito, entra un poquitito, pero te va a afectar por completo tu vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. La levadura para los judíos en los tiempos de la Pascua debían sacarla, no podía quedar ni un poquito de levadura en la casa. Se debía sacar y aún así tampoco se podían dar ofrendas con levadura. Era una influencia espiritualmente que entrando en la vida corrompía completamente todo el ser, corrompe todo el ser de la persona. Ahora, la levadura de los fariseos, que era lo que Jesús les estaba diciendo, era cuídense de esa doble cara de estos hombres. Estos hombres son falsos, estos hombres son hipócritas, estos hombres son ritualistas, estos hombres vienen con grandes pretensiones externas de santidad, pero en realidad están podridos y corrompidos por dentro. Son líderes religiosos que en vez de enseñar las escrituras, enseñan tradiciones humanas. Y como enseñan tradiciones humanas por sobre la escritura, sus palabras tienen poco poder redentor. La levadura de estos fue confundir las tradiciones de los hombres, justamente las tradiciones mundanas, al nivel de la palabra de Dios, invalidándola y justificándose a sí mismo. Porque ellos se justificaban de sus pecados a través de seguir esos rituales, esas prácticas humanistas. De eso le estaba hablando el Señor. Por otro lado, la levadura de Herodes incluye la inmoralidad, incluye la mundanalidad, aquellas vidas que son fuertemente influenciadas por las corrientes del sistema de este mundo. Cada uno de nosotros estamos en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, en diferentes sistemas, en diferentes lugares que influyen en nuestra vida, amistades, compañeros de facultad, compañeros de trabajo, familia, gente del mundo que influye en la vida de cada uno de nosotros. La levadura de Herodes, del mundo. Y por otro lado, en Mateo, Jesús añade algo que no lo especifica en Marcos, pero en Mateo dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En Marcos dice de fariseos y Herodes, y en el otro caso, fariseos y saduceos. Cuando habla de la levadura de estos, habla del liberalismo. Estos saduceos no eran tan estrictos. Podemos hablar, no seamos tan antiguos hoy en día, actualicémonos un poco, no nos mantengamos con todas aquellas prácticas tan viejas, no seamos tan antiguos, renovémonos un poco y volvámonos un poco más liberales. Ese tipo de liberalismo desde el que hablamos. Cuando ya dejamos de prestar atención cuál es nuestra vestimenta, cuál es la música que escuchamos, cuál es nuestra forma de hablar, a qué lugares nos metemos, a qué lugares concurrimos, cuáles son nuestras amistades y juntas. No seamos tan antiguos, no seamos tan estrictos y dejamos que las influencias del mundo se empiecen a aplicar y se empieza a llenar la iglesia con todas esas cosas.
Y hoy cantamos así, mañana tenemos luces psicodélicas y pasado tenemos a alguien bailando con una, ¿cómo se llama esto? La cinta. No sé, porque de a poquito se van implementando cosas, liberalismo. Y nosotros los creyentes cada vez le prestamos menos atención a las cosas importantes de las Escrituras. Porque ¿para qué vamos a hacer? Los tiempos cambiaron. Tenemos que amoldarnos también un poquito al sistema, a la gente. ¿Cómo las vamos a ganar? Jesús, el Señor les dijo, guárdense, guárdense, porque un poco de la levadura de los fariseos, de los herodianos y de los saduceos rompe y destruye el carácter cristiano. Amigo mío, si tú dejas que estas cosas estén afectando tu vida, déjame decirte que no podrás llegar a tener el carácter de Cristo en ti porque se está distorsionando, se está permitiendo por el pecado que cada vez se infla y afecta más tu corazón. Cada vez te alejas más del carácter del Señor. Aquellos tiempos de considerarse como parte de los herodianos, de los fariseos o de los saduceos, era considerarse parte del mundo. Era considerarse un carnal. ¿Cómo voy a estar con eso? Pero sorprendentemente, los discípulos no habían captado. No les había caído la ficha. No les hizo el clic. No habían captado las palabras del Señor, sino que por el contrario, ellos las habían malinterpretado, pensando que Jesús les estaba hablando el pan que ellos se habían olvidado. Vayamos al versículo 16. Dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Cuando ellos se suben a la barca y dicen, ¡ay! Olvidamos la bolsa del pan. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta el Señor. Le vamos a hacer, y para colmo el Señor agarra y les dice, chicos, guardémonos de la levadura. Yo sabía, se dio cuenta que no metimos la bolsa, y empezaron a discutir entre ellos. Y dije, vos tenías que ocupar de traer el pan. No, no me echen toda la culpa a mí, la responsabilidad era de los dos, vos me tenías que hacer acordar. Y empezaron a discutir allí, cómo no habían traído el pan. Y esto es asombroso, porque Jesús les acaba de servir un banquete de verdades espirituales para el beneficio de sus almas, para que ellos puedan guardar sus vidas espirituales, pero ellos estaban pensando en un pedacito de pan. Ellos estaban pensando en el pan. Y tremendo es porque aunque sus ojos se habían abierto a través del poder del Evangelio en sus vidas, ellos aún tenían un poco de su entendimiento embotado. No entendieron, no entendieron. Ahora, ¿cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios andamos por así, de la misma manera que ellos en esta vida? Pensando en cualquier cosa insignificante. Ocupando nuestra mente y nuestra atención en cualquier cosa que no tiene sentido, que son perecederas, en vez de pensar y atender a lo que el Señor nos está diciendo en ese preciso momento. Pero estamos pensando en tonterías. Estamos pensando en cualquier cosa. Y no quiero ni por un pelo querer asomarme y ponerme al mismo nivel que el Señor Jesús. Pero ciertamente, hermanos, como pastor, y digo, ¿cómo puede ser de esto y atendiendo a esto que Dios está diciendo, pensando y haciendo cualquier cosa? ¿Qué sucede? Lamentablemente yo también soy así para todos.
Y el Señor sigue diciendo, ¿qué haces? Aún no te das cuenta. Lamentablemente, hay una realidad y es que cada uno tiene su tiempo de hacer clic. Su tiempo en darse cuenta de las cosas y su tiempo en hacer las cosas. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ahora Jesús se enoja con sus discípulos y lo hace visible, lo muestra a través de sus preguntas que ahora empieza a darles a sus discípulos. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Les dice. ¿Qué están preguntándose? ¿Qué están cambiando en tu corazón? ¿Qué están discutiendo entre ustedes? Todas estas tonterías. Me lo imagino a Jesús diciendo, ¿por qué relacionan lo que acabo de decir a la falta de pan? No lo entiendo. ¿Por qué tratan de darle un sentido a mis palabras en relación con estas cosas insignificantes? ¿Qué tiene que ver? Por lo tanto, Jesús utiliza una palabra que no la hace referencia en Marcos, pero en Mateo sí hace referencia, en Mateo 16, que es el paralelo, y dice, Jesucristo les dice, hombres de poca fe. ¿Qué les pasa? Hombres de poca fe, ¿por qué discutís? No tenéis pan. El Señor les dice, ustedes están pensando en cualquier cosa, ustedes se están ocupando de cualquier cosa, ustedes no me están prestando atención a lo que yo les estoy diciendo y les estoy llamando la atención, porque ustedes son hombres de poca fe, porque ustedes no entienden que yo soy Dios y están pensando en una pavada cuando yo tengo el poder de suplirla. ¿Qué pasa? Eso es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Qué sucede? Si esto no es un problema para mí, si yo no estoy limitado ante estas cosas, indudablemente, ellos habían olvidado por la falta de fe que lo que para ellos era preocupante e invadía todo su pensamiento y todo su corazón, para el Señor era una tontera. Porque Él no estaba limitado, porque Él es todopoderoso. Por lo tanto, en el versículo 18 dice, teniendo ojos no ves, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Ahora, ¿a quién está citando? ¿A quién está citando Jesús con este pasaje? Si recuerdan. ¿A quién está citando? Al milagro. Isaías. Palabras de Isaías, hablando de teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen. Está citando a Isaías, que lo citó anteriormente para hacer referencia a los fariseos en su incredulidad. Jesús lo citó anteriormente y dice, ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen porque son incrédulos. Pero ahora ese mismo pasaje que usó para los fariseos, lo usa con sus discípulos. Le dice, pero ustedes se están poniendo al nivel de los incrédulos. Ustedes están ahí al borde, es el colmo. Si a ustedes se les abrió los ojos, si a ustedes se les abrió los oídos, ¿cómo no lo entienden? No lo entienden. No entiendo. Así que les hace 8 preguntas. Las primeras 4 preguntas son una reprensión por ser tan obtusos, tan lentos en su manera de comprender las cosas. Y las últimas 4 son reprensiones por preocuparse acerca de necesidades insignificantes por su falta de fe. En vez de confiar en el poder de Dios. Por lo tanto, les dice en el versículo 19, cuando partí, escúchenme chicos, a ver, voy a respirar profundo, dice el Señor, y les dice,
Escuchen, a ver. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, respóndanme ustedes, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos que escogiste? Y me los imagino a ellos diciendo, entonces, no sé. Sí. Ahora, cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Señor, 7. ¿Cómo aún? ¿Cómo aún? ¿Por qué están discutiendo por el pedacito del pan? ¿Acaso no les he mostrado mi gloria y mi poder? Que yo puedo abastecerles de todas sus necesidades más apremiantes. ¿Acaso no se dan cuenta? El Señor les dice, si no tienen suficiente fuerza intelectual para comprender las palabras que yo les estoy compartiendo, ¿no tienen al menos algún recuerdo vago de las obras pasadas que yo hice anteriormente y que ustedes mismos las palparon, porque ustedes repartieron la comida a esos millares de personas? ¿No pueden recordarlo? En otras palabras, Jesús le dijo, no me preocupa cuánto pan puedan tener o cuánto pan no tengan en su poder, porque yo soy el Dios proveedor que suple y abastece de todas las cosas a quienes amo, a quienes me aman, a quienes confían en mí. Y se los he mostrado cuando alimenté a más de 30.000 personas. Más de 30.000 personas alimenté. Se los he mostrado. Ahora, más bien me interesa, les dice el Señor, me interesa que estén atentos, que presten atención a no caer y ser atrapados por las malas prácticas del mundo y las malas enseñanzas que proveen. Me interesa más eso, que estén preocupados y alertas por otra cosa. Hermanos míos, dejemos de estar preocupados por aquellas pequeñas cosas que nos aquejan, que nos cargan en nuestras vidas. El Señor nos promete en su amor inmensurable suplir. Confía en el Señor. Él promete suplir aquellas cosas que son esenciales para tu vida. Él promete. Así que el Señor dice, tú no te preocupes. ¿Por qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? ¿Dónde viviré? ¿Qué es lo que haré? ¿Cómo lo haré? Si tendremos o no tendremos. Confía en el poder soberano de Dios y presta atención a cómo está tu relación con Dios. Presta atención a aquellas cosas que afectan tu comunión con Él. Presta atención a aquellas cosas que afectan tu santidad. Presta atención a aquellas cosas que intentan destruir tu fe. Presta atención a eso, porque un poco de levadura leuda toda la masa y cuando te corrompa, será difícil que vuelvas a casa. Hermanos, las persecuciones a la iglesia en tiempos pasados, en años pasados, en siglos pasados, no le han ocasionado ni la mitad del daño. Y escúchenlo bien, las persecuciones en años pasados a la iglesia no le han ocasionado ni la mitad del daño que le han ocasionado esta aparición de falsos maestros que vienen demandando señal, incrédulos, de aquellas personas que vienen tratando de introducir prácticas mundanas en los cultos religiosos, apagando la vida espiritual de cada creyente individual en sus hogares. Estas cosas han ocasionado más daño que cientos de años de persecución a la iglesia. Han creado estas cosas. Estas cosas han creado iglesias raquíticas, iglesias muertas, iglesias completamente frías, que andan allí intentando hacer cosas, rituales y prácticas para poder alcanzar el favor de Dios. Nada puedes hacer. Solo ven a Jesús.
Están intentando allí de ver señales de Dios, tratando de que Dios manifieste cosas, y aún los creyentes andan de la misma manera. En vez de vivir por fe, andan viviendo por vista. De esa manera están fríos espiritualmente. Por esto mismo el Señor les dice: cuidaos y guardaos. En el versículo 15 el Señor les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura. Mirad, en otras palabras, el primer verbo, porque es llama a una acción. Mirad, presten atención, nos llama a que abramos nuestra cabeza, que miremos en la experiencia, que abramos nuestros ojos y estemos atentos. Y el segundo llamado, segundo verbo, nos llama a poner en acción ante ese peligro inminente. Nosotros miramos lo que viene y ahora dice: guardate, ponete en acción, protegete, guardate de aquello que puede venir y atentar contra tu alma. Eso trata de mostrar la intensidad de aquella advertencia. Abran los ojos, estén alertas y actúen. Dejen de estar pensando en el pan. Cuando hablo del pan, hablo de aquellas pequeñas cosas de la vida que no tienen tanta importancia. Confía en el Señor, entrégaselo y ocúpate de lo que Dios te está diciendo. Actúen. Dejemos de ver esas cosas como si fuesen de demasiada importancia, y atendamos las cosas que debemos atender. Pablo les dijo a los Gálatas, les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, ustedes estaban bien, iban bien por el camino de la santidad, ustedes estaban obedeciendo a Dios, ustedes estaban cuidando espiritualmente, ustedes estaban haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué influencia? ¿Qué hubo allí que les atacó y los carcomió y los alejó? ¿Qué pasó? Muchos creyentes hoy ya no están bien. Andaban bien. ¿Qué les estorbó? ¿Qué les estorbó? La levadura de Herodes, el mundo. La levadura de los saduceos, el liberalismo. ¿Qué les estorbó? El fariseísmo. ¿Qué fue? ¿La falta de fe de los fariseos? ¿Qué pasó? Pero ya no están. Y quizás mañana se llama el que nosotros. Que crea estar firme el día que nos caiga. Por eso el Señor dice: mirad y guardaos, estemos atentos, prestemos atención. Y en ese mismo pasaje de Gálatas, que el Señor les dice: vosotros estaban bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego les dice: un poco de levadura, muy posiblemente consumiste un poquitito. Un poquito. Comenzamos con algo pequeño, pero luego lo leudó y te comió por completo. Un poquitito. Por lo tanto, Pablo dice: por lo cual salid en medio de ellos. Salgamos de ese lugar y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiréis. Así que, amados, Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Así que, hermanos míos, quiero animarles en esta mañana a que abran los ojos, a que presten atención y se ocupen en su vida. ¿Qué cosas están leudando? ¿Qué levadura entró en tu vida y qué es lo que está leudando allí? Presta atención, porque posiblemente te pueda dejar afuera de la pelea, de la carrera, de la batalla. Ten cuidado. Pablo dijo: yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser el limpiador. Tengamos cuidado, hermanos.
Ocupémonos de nuestra vida espiritual, de ocuparnos de las cosas en las que el Señor nos llama la atención, las que Él quiere que nosotros nos ocupemos. Ponte en guardia contra el espíritu de esta era, contra la influencia de este mundo, de sus pensamientos y las enseñanzas de aquellos falsos maestros o llamados maestros que vienen con sus enseñanzas y sus imposiciones. Ten cuidado, porque los caminos de Cristo no son los caminos del mundo. Los caminos de Cristo no son como aquellos caminos que nosotros escuchamos por la radio, por la televisión o leemos en el periódico. No lo son. Así que no nos amoldemos a esto. ¿Cómo se encuentra tu vida frente a la levadura, a la influencia de los fariseos, aquellos que intentan alcanzar la gracia y el favor de Dios a través de rituales, a través de prácticas religiosas y buenas obras, a través de pedir señales a Dios que son incrédulos, faltos de fe? ¿Cómo te encuentras tú frente a la influencia de esas personas en tu vida? Seguramente en algún lado te rodean y en algún lado influyen en ti. ¿Cómo te encuentras frente a eso? ¿Cuánto estás comiendo? ¿Cuánto estás dejando que entre en tu vida? ¿Cuánto? ¿Cómo se encuentra tu vida frente a la levadura de los saduceos, el liberalismo, el libertinaje que hay hoy en día frente a las verdades espirituales? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras frente a eso? ¿Estás prestando atención a las verdades de Dios? O simplemente, bueno, hoy ya no es tanto, hoy podemos, nos vestimos así, podemos tomar, podemos bailar, podemos salir, podemos juntarnos, podemos hacer y podemos dar. ¿Cómo estás? Amigo mío, toma convicciones bíblicas, aprende la Biblia y ponte firme en las verdades bíblicas, porque pequeña levadura de liberalismo que entra en tu corazón, y eso se va haciendo cada vez más y más, para que te termine desviando completamente. ¿Cómo está o cómo se encuentra tu vida frente a la levadura y la influencia maliciosa del mundo? La levadura de Herodes, ¿cómo se encuentra en ti? Un poco de levadura leuda toda la masa y llenará tu vida de pecado. Así que, hermanos, les animo, guárdense, guardemos, porque estoy en la misma carrera y en la misma lucha que ustedes. Guardemos de la levadura de Herodes, el mundo. Guardémonos de la levadura de los saduceos, el liberalismo, y guardémonos de la levadura de los fariseos, aquellos rituales y aquella incredulidad. Guardémonos de todas esas cosas. Inclinamos nuestros rostros y vamos a ver. Bendito Dios, aún seguimos en tu presencia, Padre, porque procuramos brindarte toda gloria, honra y honor a ti, que eres digno, Señor, de toda alabanza. Oh, Señor, ruego que tu palabra no vuelva vacía, ruego que tu palabra penetre en nuestro corazón. Alértanos, llámanos, Señor, a la atención. Ayúdanos a ocuparnos como creyentes de lo que corresponde. Ayúdanos a ver, a prestar atención, a atender a tus palabras. Por favor, Señor, no somos diferentes a los discípulos, no lo somos, Señor. Necesitamos que nos ayudes. Trátanos con paciencia, trátanos con amor, trátanos con tu ternura, Señor, hasta que podamos entenderlo, podamos ponerlo en práctica, Padre. Sé que a algunos les cuesta entenderlo más que a otros, pero ten paciencia, en tu grande amor, Señor. Sé paciente con nosotros y ayúdanos. Ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a seguir aprendiendo y creciendo. Guárdanos, mi Dios, de toda influencia mala.
Te pido, Señor, en esta mañana, tu palabra fue predicada, el evangelio fue predicado, la salvación, el camino de la salvación fue predicado. Jesucristo fue manifestado. Te ruego que obres en el corazón de aquellos que aún no tienen a Jesús, que hoy puedan recibir. A través de tu Santo Espíritu, Señor, ruego que lleguen al convencimiento, a la convicción de pecado, de justicia, de juicio, que entiendan que necesitan de Jesús. Hoy, no esperar a mañana, Señor.